a las 5, ¿verdad? Sí, a las 7:10 me dijeron. 5. No sale. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Inicie su semana junto a nosotros. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañe este día, lunes 25 de febrero del año 2019, dedicado al análisis de los temas de la realidad de nuestro país. Vamos a hablar en esta primera parte un poco de la actualidad de los partidos políticos, del partido Arena, pero también vamos a hablar de la gestión municipal. Vamos a hablar un poco de Santa Tecla y es un gusto para mí recibir a Roberto Dawison, alcalde de Santa Tecla. Buenos días, alcalde. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos. Gracias por estar contigo, con todos los televidentes. Un saludo fraterno para todos los tecleños. Y bueno, aquí estamos para hablar de distintos temas, por lo que veo. Gracias a usted por tomar la invitación, alcalde. Ya vamos a hablar un poco sobre la gestión de Santa Tecla, proyectos que se vienen, también el desarrollo de varias actividades que se están dando en el municipio. Solo quiero aprovechar unos primeros momentos para hablar un poco del partido Arena y su rol como oposición legislativa. Ya sobrepasado el resultado electoral, pues viene el momento de diseñar y plantearse un poco cómo Arena va a trabajar como oposición en la Asamblea Legislativa. Quiero aprovechar un poco también su experiencia. Usted ha sido diputado en la Asamblea Legislativa, sabe cómo también la Asamblea trabaja. Desde su perspectiva, alcalde, ¿qué componentes definirían la estrategia del grupo parlamentario de Arena ante el nuevo gobierno? Pues es una pregunta bastante amplia, pero ¿qué tiene que hacer la bancada? Primero, dejar a un lado el sentimiento de pérdida o de derrota, porque la verdad que quienes perdieron el gobierno fue el FMLN. Nosotros no estábamos en el gobierno, por supuesto no ganamos, pero ya teníamos un rol de oposición y tiene que ser una oposición proactiva, propositiva, pero a la misma vez vigilante. No podemos ni decirle de una vez por todas o así sin más análisis que sí a todo lo que proponga el nuevo gobierno, pues tampoco podemos oponernos a lo que proponga el nuevo gobierno, sino que tenemos que analizar la conveniencia de cada tema y saberlo discutir dentro del marco del respeto, y tiene que haber respeto mutuo, respeto de parte también del presidente para cómo dirigirse con los diputados, porque difícilmente con 11 diputados, que es lo que conforman el partido Gana, va a poder gobernar o legislar para poder sacar adelante sus proyectos. Va a necesitar del concurso de otros partidos políticos y de la buena relación que pueda iniciar con ellos. Es la forma en la que va a poder lograr sus objetivos. Ahora, retomando un poco esto, y se lo consulto por lo siguiente, alcalde, una de las primeras propuestas, uno de los primeros elementos de reacción del partido Arena fue recientemente en una conferencia de prensa. El presidente del COENA, con diputados y diputadas del grupo parlamentario, hablaron del aumento del FODES, del 8 al 10% y reorientación de $50 millones. ¿Usted lo considera que es una primera reacción, una primera muestra de una oposición que está planteándose proyectos de mediano y largo plazo del país, que es factible? Porque lo del FODES, yo recuerdo en congresos de alcaldes se mencionaba que no había factibilidad económica, pero bueno, se propone ahora. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, los alcaldes siempre hemos pedido que nos aumenten el FODES, no hemos dicho que nos lo limiten o que nos lo reduzcan. Pero la propuesta que hizo la bancada legislativa de Arena, junto con el presidente del partido y otros miembros del COENA, está en el plan de gobierno del presidente actual. No es nada nuevo. O sea, ¿cómo se va a oponer a algo que él mismo propuso? Veamos la propuesta que él hizo en un Facebook Live, o no sé si fue pregrabado, pero el hecho es que no acudió a un debate para poder presentar de forma amplia su visión de país y sus propuestas ya de forma completa. Y ahí estaba subir de 8 a 10% el FODES, y estaba reforzar el Ministerio de Educación, quitándole fondos a Casa Presidencial. No hemos hecho ni propuesto nada más que lo mismo que el presidente electo le ofreció a los salvadoreños para que le dieran su voto. Ahora, hay un asunto acá y se lo planteo de esta manera. ¿Por qué empezamos un poco con la agenda legislativa y lo que significa para Arena ser un partido de oposición? Se utiliza una frase muy usual en el argot político, la frase de ser oposición inteligente. ¿Qué marca inteligencia para un partido de oposición con 37 diputados como Arena, pero con un presidente que ganó de manera contundente y va a tener un vínculo intenso con la Asamblea Legislativa? Primero, no caer en las provocaciones. Eso es ser inteligente. Por supuesto, no olvidarlas y saber responder de forma adecuada, porque hay que reconocer algo.
el presidente electo ha sabido manejar bastante la opinión pública en base a sus tweets, sus posiciones, sus expresiones. Todo esto de alguna manera, le ha granjeado simpatía, pero a la misma vez siempre mantiene un nivel de tensión con los partidos políticos o con ciertos diputados o con ciertos funcionarios que para una campaña electoral le sirve, pero para gobernar no estoy tan seguro que sea la mejor manera. Ahora, nosotros tenemos que no caer en las provocaciones. La fracción legislativa de Alianza Republicana Nacionalista debe de mantener siempre aquella frase que es la razón de ser de Arena, de que primero es El Salvador, segundo es El Salvador, tercero es El Salvador, y que sobre los intereses de El Salvador no hay nada. Entonces, si uno cae en esas provocaciones, lo que va a suceder es que va a caer en el juego del presidente electo de buscar confrontar con los partidos políticos en vez de buscar acuerdos. Ahora, el necesitado, el urgido de buscar acuerdos es el presidente electo, no las bancadas legislativas. No son los partidos políticos los que tienen que buscar acuerdos en la Asamblea, sino que es el gobierno. El gobierno que va a necesitar que se le aprueben sus presupuestos, que se le aprueben sus decretos, que se le aprueben sus órdenes, sus resoluciones y que se puedan plasmar en un decreto legislativo. Por lo tanto, también hay que saber mandar mensajes sin llegar a la confrontación para que haya respeto suficiente entre todas las partes que vamos a, de alguna manera u otra, participar en el desarrollo de El Salvador por los próximos 5 años. Uno de los escenarios que también puede enfrentar el grupo parlamentario de Arena, pero también el partido como tal, es el tema de la expresión de diputados y diputadas que pueden ser distintas al trabajo o a la forma o a la línea en cómo está ejerciendo el trabajo el grupo parlamentario. ¿Por qué se lo consulto? Ya se ha conocido el caso de los 4 diputados, pero la pregunta de fondo es esta, alcalde. ¿En el grupo parlamentario de Arena se puede votar diferenciado? Claro que sí. Hemos tenido acá, por ejemplo, a Milena Mayorga mencionando que es lo contrario, que es difícil votar diferenciado, les hacen malas caras, que es un poco el término que utilizó cuando estaba ejerciendo su voto. Lo pregunto por esto, digamos, y por su experiencia también como diputado. ¿Se puede lograr esto? Mire, en varias ocasiones yo voté distinto de Arena. Cuando fui diputado, y lo fui por 18 años, y en varias oportunidades marqué mi voto diferente. ¿Tú te acuerdas de alguna vez de esas? ¿No te acuerdas? Por ejemplo. No te acuerdas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien al interior del partido yo dije en qué no estaba de acuerdo y por qué voté diferente, no me dediqué a atacar a Arena, no me dediqué a hacerle daño al partido, no me dediqué a descalificarlo. Uno no puede ganarse algún nivel de protagonismo hablando mal de su propia casa, porque uno mismo termina viéndose mal. Entonces, cuando yo no tuve acuerdo con Arena en ciertas cosas, tuvimos diferencias de visión, yo simplemente no hablé mal del partido, pero tomé mis acciones propias. Por ejemplo, cuando aquel decreto 747, con el que estaban queriendo limitar a la sala de lo constitucional de la anterior sala en sus inicios, yo no voté por ese decreto. Primero, no estaba haciendo pleno porque fui a una radio. Cuando regresé no me permitieron hacer pleno. Yo había dado mi posición en contra de eso. Y cuando votaron, el exdiputado Guillermo Ávila Cuel tampoco votó. Nosotros no fuimos a hablar mal del partido, fuimos a decir por qué no estábamos de acuerdo. Porque el partido no hace una cosa por mala fe. Simplemente, después de una discusión dentro de la bancada, llegaron a una conclusión. Y bueno,
al final la propuesta que hicimos era que se derogara eso y se terminó derogando. Fue una crisis institucional bastante fuerte y tú no te acuerdas de eso. ¿Por qué? Porque no me dediqué a atacar a mi partido. No fui a hablar de mi casa en público de forma negativa. Yo lo que busqué fue internamente que se entendiera mi punto y al final lo terminé ganando y se revirtió, se derogó ese decreto, pero uno tiene que ser muy responsable porque Alianza Republicana Nacionalista es el principal partido de oposición hoy por hoy, es la primera fuerza política legislativa, la primera fuerza política municipal y se necesita cuidar de Arena porque la democracia salvadoreña necesita de pesos y contrapesos. Y cuando tú empiezas a destruir o a pretender socavar la institucionalidad de tu propio partido político, de tu propio instituto, es como que tú quieras destruir tu propia familia. Eso no se vale. Antes de irme a la pausa, alcalde, entonces, por lo que entiendo, cuando hay diferencias, puntos de vista encontrados sobre cualquier proyecto de ley o temas políticos, esto primero se resuelve en el partido, se resuelven en asuntos del grupo parlamentario, la discusión con la jefatura de fracción y antes de llegar a los medios de comunicación y divulgar esto. Entiendo así que es su apreciación, es que alcalde. hay formas de, porque eso no es una regla escrita, es un tema de ética, es un tema personal. Es un tema de lo que vamos en el corazón y del profesionalismo de cada uno. Es un tema de cuánto uno se siente comprometido con el partido político y si se siente de verdad parte de ese partido político. Porque el que no se sienta parte de Arena, ¿por qué está en Arena? Nadie lo tiene obligado. El que quiere estar en Arena tiene que cuidar al partido político y tiene que fortalecer al partido político. Y si tiene diferencias con la institución, pues tratarlas y dirimirlas adentro. En Arena nunca va a tener nadie ningún maltrato, ni ningún vejamen, ni va a tener ninguna consecuencia por su voto diferente. Lo que sí va a generar consecuencias es cuando tú señalas, destruyes, ofendes, denigras sin ninguna necesidad de hacerlo. Eso es algo elemental, porque, a ver, ¿cómo tú vas a ir a la calle a hablar mal de tu esposa, de tus hijos, de tu casa, de tus padres? Tú a ellos se los dices, mira, esto no me gusta, mira, esto está mal, mira, yo no estoy de acuerdo contigo por esto, pero no vas a ir con tus vecinos, mira, aquella está mal, mira, mi mujer lo que hace. O sea, no lo vas a hacer, ¿verdad? No es correcto. Máximo una situación como en la que estamos ahora, porque la campaña del presidente electo fue deslucir, desmerecer o desacreditar a los partidos políticos. Nos ha querido juntar como que Arena y el FMLN somos lo mismo cuando somos diametralmente opuestos. El FMLN es un partido vertical, Arena no. Ahora, tiene estructura, tiene organización y por supuesto que en cualquier institución pública o privada, cuando la alta jerarquía toma una decisión, la parte de abajo la obedece. No puede ser que en un partido político se piense que no van a haber jerarquías y que ahí cada quien va a hacer lo que quiera, eso se llama anarquía. Si uno acepta formar parte de una organización, acepta las reglas, la estructura de esa organización y también la jerarquía dentro de esa organización. Pero no va a hablar mal de ella. Si vas a hablar mal de ella, te sales de ella. Okay. Tengo que hacer una pausa. Al regresar, alcalde, si le parece, hablemos un poco qué cambios implica para el partido Arena y hablemos de la gestión de Santa Tecla. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando un poco de la coyuntura política del país y ya vamos a hablar también un poco de la gestión del municipio de Santa Tecla. Hablamos con su alcalde, Roberto Dawison. Alcalde, seguimos platicando un poco del partido, hablemos ya en función de perspectiva. Desde la perspectiva de Roberto Dawison, ¿qué debe cambiar Arena para lograr apoyos electorales a nivel territorial? Porque es un tema territorial, municipal, departamental y respaldo político. ¿Qué aspectos debe de cambiar? Mira, primero hagamos un análisis de la pasada elección.
En 2018, para diputados y alcaldes, Arena sacó 850, 860,000 votos. Ya con el escrutinio final terminado, en la elección 2019 sacamos 840,000. Perdimos entre 10 y 20,000 votos. No es significativo, por supuesto que incomoda. Pero veamos 2014, por ejemplo, donde en primera vuelta sacamos 1,040,000 y en segunda vuelta 1,450,000. Si tú te vas a la primera vuelta respecto de esta última elección, hay 200,000 votos de gente que no salió a votar y que comulga con Arena. Y sobre la segunda vuelta hay 600,000 votos. Veamos también cómo fue el escenario electoral o el comportamiento electoral de todo el padrón electoral de esta última elección. Normalmente en las presidenciales vota el 60-65%. Esta vez votó, creo que el 49%. Un poquito más del 50%, pero digamos 51%. Por ahí. La mitad del padrón electoral. Y de esos, la mitad eligió al presidente electo. O sea, fue electo por la cuarta parte del padrón electoral. No estoy diciendo que no sea legal, por supuesto que sí. Pero ahí hay un caudal de votos de gente que no votó por él, pero que no votó por nadie y que en pasadas elecciones votaron por nosotros. ¿Quiénes se fueron? Cuando uno estudia el comportamiento electoral de febrero pasado, de 3 de febrero pasado, uno ve como el 70%, si no es que más, del electorado del FMLN se le retiró a ese partido político, decepcionado por el mal gobierno, decepcionado por un montón de cosas, cosa que Arena no nos pasó en 2009. Esa elección fue cuando perdimos el gobierno en 2009, que no ganó Rodrigo Ávila y que ganó Mauricio Funes. La diferencia no fue tan grande y Arena tuvo un caudal de votos bastante fuerte, caudal de votos que hemos mantenido. ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, fueron 3 internas consecutivas, 3 internas. Porque cuando Arena habla de democracia lo hace de veras. Los demás partidos hicieron una pantomima. Pero nosotros para elegir COENA tuvimos un proceso electoral con voto secreto. El actual COENA es producto de las reglas que se pusieron en ese entonces. Yo era parte del COENA que puso esas reglas. Por cierto, no estaba de acuerdo con la regla de que el que ganara se llevara todo. Tuvimos una gran discusión, nos reunimos en comisión política, hubo una amplia consulta y al final se llegó a la regla de que la planilla que ganara se llevaba todo, en vez de que fuera como los consejos plurales, que aún las planillas que perdieran tuvieran representación. Y fíjate que el actual COENA fue electo por menos del 50% de los votos. Creo que el 12% tuvo la planilla de Don Hugo Barrera, creo que el 43-45% el actual COENA, y la diferencia fue de la otra planilla de Edwin Zamora. O sea, para efectos contables, para efectos prácticos, la mayoría del partido no había electo a este COENA. No es culpa de este COENA, es culpa de la regla. Ellos son producto de la regla. Creo yo que esa regla debe de cambiar. De ahí tuvimos la interna para elegir candidatos a diputados y alcaldes. Los que no quedaron en la primaria, que no quedaron como candidatos, no creo que hayan estado muy contentos con el partido. ¿Qué se hicieron? Se alejaron de Arena, se fueron a sus casas, se pasaron a otro partido, se quedaron ahí. Hay que verlo. E inmediatamente después, el siguiente año, tuvimos la primaria para elegir a nuestra fórmula presidencial. Si bien Carlos Calleja ganó con una gran contundencia,
que el 39-40% del partido no votó por él. Y eso también significó algo. O sea, después de hacerte esta cadena larga de acontecimientos, considero desafortunados en el manejo, no en el fortalecimiento de la democracia interna, sino en el manejo post elecciones, post primarias. Tenemos que poner las barbas en remojo y reinventarnos hacia adentro, cambiar reglas, hacerlo más participativo, mejorar los mecanismos. Tenemos que replantearnos si conviene seguir eligiendo directivas departamentales y municipales, que es lo que venía después, y todavía está esa regla a través de voto secreto también. O sea, si esto no va a fraccionar al partido, si esto no va a significar un desencanto más al interior, porque ahí hay 600,000 personas que en elecciones presidenciales votaban por Arena y que en esta elección se quedaron en su casa. O sea, el partido cometió un error al no encantarlos. Te aseguro que esas 600,000 personas que votaron por Norman Quijano en la segunda vuelta, esas 200,000 adicionales que votaron también por Norman Quijano en la primera vuelta de 2014 y que votaron por Rodrigo Ávila en 2009, ahorita han de estar arrepentidos de no haber venido a votar. Pero les entusiasmamos, les dimos el mensaje correcto, el mensaje de campaña fue adecuado, fue suficientemente contundente. Pues el resultado demuestra lo contrario, demuestra que no lo fue. Entonces tenemos que hacer un análisis interno, pero Arena sigue siendo un partido fuerte. El que ha perdido votos es el FMLN, el que ha perdido bases es el FMLN. ¿Qué pase con el FMLN? A mí no me interesa, es el problema de ellos. Me interesa mi partido, Alianza Republicana Nacionalista, un partido político que surgió para defender la democracia, primero para restablecerla y luego para defender los intereses de los salvadoreños, para defender el sistema de libertades, esté o no esté en el gobierno, porque Arena no surgió para hacer gobierno, Arena surgió para defender la democracia, para impulsarla, para defender las libertades de los salvadoreños, para defender el modelo de libertades en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces, ese es el reto que tiene ahora Alianza Republicana Nacionalista por los próximos 5 años. Y por eso comencé diciendo que debe ser inteligente en la forma de hacerlo, no caer en las provocaciones y pensar también al interior del partido cómo volver a encantar, a atraer a aquellos que esta vez se quedaron en casa y que no fueron a votar, porque ellos nos han mandado también un mensaje grande al partido que debemos de reflexionar al respecto. Alcalde, si le parece, hagamos la transición a los temas ya Por de supuesto. carácter de la gestión de Santa Tecla. Para efectos de ampliación de este tema, lo estaba revisando un poco en las cuentas, en las redes sociales de la Alcaldía de Santa Tecla. Se ha hecho una inspección en la Cordillera del Bálsamo, sector A, Terra Verde. ¿Se han identificado algunos riesgos de deslizamiento o se está pensando en obras de mitigación? Porque entiendo que estaban haciendo una supervisión representantes de la alcaldía sobre esta zona. Coméntenos un poco sobre esto. Bueno, las obras de mitigación fueron hechas a costa de, creo que fueron más de $26 millones que se invirtieron ahí. Pero el mantenimiento de estas es un trabajo tripartito entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de Santa Tecla. El convenio terminó el año pasado y no se ha renovado con el gobierno actual. Nos preocupa porque, primero, esa es una obra que no es municipal y que la alcaldía no tiene, digamos, la capacidad económica de poderla sostener. Sí podemos hacerlo en conjunto. ¿Y por qué debe ser en conjunto? Recordémonos que mucha de la vulneración que tuvo esa cordillera es producto de los permisos que se dieron de construcción en una zona que debió haber sido un poco más moderado las autorizaciones para construir ahí. No es culpa de los constructores, o sea, aquí viene la premisa, no es culpa del indio, sino de quien lo hizo compadre. Es de las instituciones públicas, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente,
y Ministerio de Obras Públicas, que dieron autorizaciones para ciertas construcciones y que la alcaldía acompañó también, porque las alcaldías somos la última, el último eslabón dentro de la cadena de autorizaciones para poder construir. Entonces, de forma conjunta podemos sostener las obras de investigación, dándoles el mantenimiento adecuado. Y esa es la petición que hago hoy públicamente de nuevo al Ministerio de Obras Públicas, que antes de que se retiren tanto Obras Públicas como Medio Ambiente volvamos a renovar o hacer un nuevo convenio para poderle dar el mantenimiento y la sostenibilidad a estas obras de mitigación que se hicieron para mantener la tranquilidad de todos los tecleños en esa zona vulnerable. Ok, tengo que hacer una pausa, alcalde. En el último bloque ampliemos otros aspectos de la gestión de Santa Tecla. Tengo algunas preguntas que han llegado a través de redes sociales. Volvemos en instantes.